A ver cuánto sabes de coches. ¿Qué tienen en común el Ferrari Mondial y el Renault 21? Aparte, claro, de tener 4 ruedas, un volante y un motor. Pensad un poco. Pensad. Pues que son probablemente los únicos coches de la producción mundial que montaron motores longitudinales y transversales, por motivos distintos. Eso sí, os lo vamos a contar en detalle. Es una historia que vale la pena. Desde Bogotá, Colombia, bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Os doy un aviso. Este vídeo es un vídeo técnico, muy técnico, pero apto para todos los públicos. Si sabes mucho de coches, a lo mejor conoces esta historia, pero te va a interesar. Y si no sabes mucho de coches, verás que esta es una historia muy curiosa que también te va a interesar. Y para que no os quede ninguna duda, nos vamos, lo primero, a nuestra ya famosa pizarra hermética. Vamos a ver el tema del motor transversal y longitudinal. He dibujado solo un coche, que va para acá. Está la flechita que indica hacia dónde va. Bueno, el primer coche que utilizó en grandes series el motor delantero transversal con tracción delantera fue el Mini. ¿Qué es lo que hizo? Poner el motor aquí, transversal, ahí van los 4 cilindros. La otra opción, lo voy a hacer en el mismo coche pero con diferentes colores, es llevarlo longitudinal. Longitudinal, si es tracción delantera, suele ir por delante del eje delantero, porque aquí va el diferencial y van los palillos. Pero si es propulsión trasera, para mejorar el reparto de pesos, lo vamos a hacer de otro color, por ejemplo moradito, podrías poner el motor aquí. De esa forma mejoras el reparto de pesos. Pero es que tú puedes poner el motor transversal y central a la vez. Por ejemplo, como el Lamborghini Miura, que lleva el motor más grande, un V12, que lo lleva aquí. O puedes hacer como otro superdeportivo, es la configuración, por ejemplo, que utilizan los Fórmula 1. Motor central, pero longitudinal, que va así alargado. Hay más opciones, hay más opciones. ¿Cuál? Pues llevar el motor longitudinal, porque que yo recuerde transversal posterior, no recuerdo ninguno, no sé si lo habrá, si lo hay me lo decís. Pero longitudinal, colgado por detrás del eje, hay varios. Por ejemplo, estoy refiriendo a llevarlo aquí. Lo voy a dibujar más grande, porque el Boxer, ya sabéis a qué coche me refiero, el 911, pero también hay coches que llevan el motor así, por ejemplo, los Renault 8. Por cierto, hablando del mejor Renault 8 que ha existido, vamos a hablar del Renault 8 Gordini, porque este vídeo nos apoyan nuestros amigos de Planeta D'Agostini. Y es que nuestros amigos de Planeta D'Agostini hacen colecciones que a mí personalmente me flipan. Y esta que os voy a contar, personalmente no me la voy a perder. Es una maqueta espectacular del Renault 8 Gordini, con la licencia oficial de la propia Renault. Y además, escala 1.6, es decir, enorme. Tiene detalles únicos, como el motor reproducido fielmente, tan fielmente que parece que va a echar a andar. Y la decoración es perfecta, con detalles en los neumáticos, en el habitáculo, todo muy fiel al original. Y como colofón, luces con mando a distancia. Muchos detalles con piezas de muy alta calidad, en metal, en plástico ABS, las luces. Seguro que pensaréis, Máximo, esto va a ser muy difícil de montar. Bueno, ya soy un experto en estas colecciones y te digo algo. Montarlo no solo es muy divertido, sino que es muy sencillo. Solo te tienes que limitar a seguir las instrucciones y a seguir los procesos y verás que es sencillísimo, no tendrás problemas. Y lo de la escala 1.6 es algo inédito. Es el coche muy grande. Bueno, tenéis toda la información y links, todo lo que necesitáis en el texto descriptivo. Sigamos con lo nuestro. En el guión ponía, pero sigamos con lo nuestro. Pero me ha dicho Rodrigo que lo quite y yo soy muy obediente. Sigamos con lo nuestro, porque todos los coches de la historia, todos, han tenido motores longitudinales o transversales. Pero estos, como os decía, han tenido las dos configuraciones. Usaron ambas. ¿Por qué? Mondial, el patito feo de Ferrari. Nacido para ser un verdadero superventas, ojo, superventas a lo Ferrari, que ya sabéis que no se venden miles de unidades. Realmente el Mondial fue un fracaso. Y es que la verdad
Sencillamente el coche no gustó y tenía todo para triunfar, porque el nombre hacía referencia a la victoria de Jody Scheckter en el Mundial. Bueno, era diseño de Pininfarina. Era un coche que salió en la película Armas de Mujer, conducido por Al Pacino, que en la ficción era ciego, conduciendo Al Pacino el coche. O sea, que fijaros si eso era una buena promoción. Fue un coche que el Papa Juan Pablo II, en una visita a Maranello en 1988, condujo. Bueno, pues ni por esas. Y es que Ferrari pretendía hacer un coche de acceso, barato, insisto, en términos de Ferrari, práctico, insisto, en términos de Ferrari, era un 2+2 y bueno, la verdad es que la línea no gustó demasiado. Y luego te va un motor V8 transversal. Este coche nace con motor transversal, pero quedaba solo, volvemos a lo de siempre, para un Ferrari, 214 caballos, que casi todos los aficionados y gran parte de la prensa de motor juzgaron pocos caballos para un Ferrari. La llegada del cabriolet, del descapotable, por cierto, que fue el primer Mundial que probé, y luego más tarde la versión Q.V, o sea, 4 válvole de 240 caballos, ambas cosas le dieron un cierto impulso, pero solo eso, un cierto impulso. Mondial Transversale, con motor longitudinal. Seguían siendo pocos caballos, 240. Y Ferrari estaba empeñado, o empeñada, como quieras decirlo, en que ese coche ganase el favor del público y de la crítica. Y pensaron, para esto necesitamos 300 caballos. Y es que Ferrari tenía motores de 300 caballos. Estábamos comentando fuera de cámaras que en estas fechas lanzaron el F40 que tenía 485, pero con turbo. Bueno, lo que pasa es que esos motores no estaban diseñados para ir transversalmente, sino para ir longitudinales. Entonces, en 1989 se presenta el Ferrari Mondial T, en el que la T hacía referencia a transversal, es decir, transversal, pero cuyo motor iba longitudinal. A ver, no entiendo nada. Si era motor longitudinal, ¿por qué se denominaba transversal? Pues para despistar. No, evidentemente no era para despistar. Era que sencillamente el motor iba longitudinal, pero utilizaba un cambio transversal. Por cierto, un cambio que habían utilizado con éxito en la Fórmula 1 en los Ferrari 312T, que también se llamaban ese nombre, tenían esa letra, porque también, como os digo, llevaban este eficaz cambio transversal. Este modelo, como os he dicho, montaba un V8, en este caso longitudinal, de 3,4 litros y 300 caballos. Y era un motor que, entre otras cosas, una de sus ventajas es que permitía bajar el centro de gravedad casi 12 centímetros, que es muchísimo, entre otras cosas, gracias al cárter seco. A ver, has dicho que este vídeo era para todos los públicos. Deberías explicar qué es el cárter seco, ¿o no? Es verdad, pero no lo voy a explicar. No lo voy a explicar porque es una de las preguntas que me habéis hecho en el consultorio. Así que os lo cuento en el consultorio, al final del vídeo. El Ferrari Mondial T era mucho más potente, como os hemos dicho, 300 caballos. Era mucho más rápido, 257 km por hora. Tenía un comportamiento mucho mejor que el primero, pero en mi opinión, todas estas mejoras llegaron demasiado tarde. El caso es que aquí lo tenéis, un coche, el mismo coche, que llevó tanto motores transversales como longitudinales. Renault 21, simultáneamente. No, el Renault 21 no se presentó simultáneamente con el Mondial, los tiros van por otra parte. He dicho simultáneamente porque el Renault 21 fue un coche que se presentó y cuando se presentó había versiones, se presentaron a la vez, que llevaba motores transversales y longitudinales. ¿Por qué motivo? El R21 realmente era el heredero o el continuador del R18, que por cierto era motor longitudinal, pero estaba a caballo entre Renault 19 y los más grandes Renault 25. Los Renault 19 llevaban un motor bastante particular, que era de 1,7 litros, que iba montado siempre transversalmente. Los motores más gordos, de 2 litros, que eran también 4 cilindros, eran mucho más grandes. Y no cabían, primero, no estaban diseñados para ir en forma transversal, pero es que además no cabían en la carrocería, que por cierto la había diseñado Giorgetto Giugiaro. Eran demasiado grandes para ponerlos transversales. ¿Qué podían hacer? Los ingenieros pensaron dos opciones. Una, diseñar un motor nuevo, pero diseñar un motor nuevo, teniendo ya un motor que iba bien, era una inversión enorme. La otra, bueno, pues
hacer el coche, la carrocería, entre otras cosas, más ancha, de forma que ese motor que había nacido para el longitudinal, los 2 litros, pudieran ir de forma transversal y cambiar toda la alimentación. En fin, como dice un amigo mío, un verdadero jari, es decir, un lío enorme. Había otra opción. La tercera vía. Había una tercera vía que era que el chasis y carrocería fuera el mismo, pero diseñar 2 subchasis, los que soportan el motor, diferentes, de forma que los motores pequeños pudiesen montarse transversalmente y los motores grandes longitudinalmente, como iban en el R18 y en el R25, por delante del eje delantero. La cosa no es tan fácil como parece, es fácil decirlo, pero no tanto hacerlo, porque es que había que modificar, fijaos que según llevaras el motor de un modo u otro, variaba incluso la distancia entre ejes, no mucho, pero variaba, porque el coche, la versión con motor transversal, la distancia entre ejes era de 2.659, pero con el longitudinal, el eje delantero iba un poquito más atrás y la distancia entre ejes se quedaba en 2.600. Y es que estos chicos de Renault son muy resolutivos y muy imaginativos. Sé por qué lo dices. Ya, y yo también sé por qué lo dices. Rodrigo lo dice porque os recuerdo que la saga del Renault 4, 5, 6 y 7, la distancia entre ejes, por motivos que no voy a contar ahora, era distinta, era ligeramente inferior en un lado que en otro. Esto lo contamos en un vídeo que titulamos Coches con rarezas técnicas, originales o chapuceras, que te invito a ver. Los R21 más modestos utilizaban motores transversales, uno de 1.397 centímetros cúbicos y 70 caballos y otro que he nombrado antes de una cilindrada para mí un poco rara, 1.721 centímetros cúbicos, que según versiones daba entre 75 y 90 caballos. Insisto, estos motores son los que iban transversales, también los tenía el R19. La versión de gasolina más potente hasta que llegó el turbo, utilizaba un motor 2 litros, exactamente 1.995 centímetros cúbicos, que daba 120 caballos, aunque luego salió una original versión, este era 8 válvulas, una original versión que tenía 3 válvulas por cilindro y que daba 140 caballos. Estos motores de 2 litros iban montados longitudinalmente. Había más motores montados longitudinalmente, porque no me quiero olvidar de los diésel de 1.9 y 2,1 litros de 65 y 88 caballos si van con turbo. Y desde luego no me olvido del turbo de gasolina, que era el 2 litros que os he comentado antes, pero con turbo y que llegaba a los 175 caballos. Y además, con la tracción total, que Renault denominó tipo Quadra, con reparto de par variable. Me voy a detener un poco en este coche porque lo probé mucho, ya lo he contado, en el Jarama bajo la lluvia, que donde casi además lo estreno, lo he contado alguna vez. Bueno, y es que este sistema Quadra era bastante sofisticado para la época, porque fijaos que inicialmente el reparto era 65% del par al eje delantero y 35% al trasero, pero esto podía llegar a variar de 0% delante a 100% detrás o de 100% delante a 0% detrás, en función de que las ruedas patinasen, tuvieran más adherencia a otra. El hecho de que tuviera propulsión trasera también, más unos relajes de suspensiones más duros, unos amortiguadores, y unos neumáticos diferentes, hacían de este Renault 21 un coche, este Renault 21 Turbo Quadra, bastante diferente. Y como sois muy puntillosos, alguno me dirá que me olvido de un motor. No me olvido. No me olvido porque hubo un raro 2.1 litros, que era gasolina catalizado, de 107 caballos, pero es un motor que, por ejemplo, en el mercado europeo nunca estuvo disponible. ¿Mejor transversal o longitudinal? Pues según. Desde luego, en el caso del Ferrari, el Mondial T era mejor coche. Era más potente, sin duda, pero es que además, encima, ese motor con el cárter seco, que ahora os explicaré qué consiste, pues iba situado mucho más bajo y bajaba el centro de gravedad. Era un coche que tenía un comportamiento mucho más eficaz. Además, este cambio transversal, que como os digo, pues debutó en la Fórmula 1, era muy preciso y muy rápido. Como curiosidad, sí que os puedo decir que el Mondial, a diferencia del Renault 21, tanto una versión, el que lleva motor transversal, como la que lleva motor longitudinal, la distancia entre ejes era exactamente la misma, 2.650 milímetros. No era este el caso del Renault 21. En el caso del Renault 21 os diría que a nivel de comportamiento era mejor los Renault 21 más modestos con motor transversal. Primero, porque el reparto de pesos era mejor. Llevar el motor ahí colgando por delante hace el coche pues muy cabezón, muy torpe. Y además eran motores que al ser más pequeños, más modernos también, eran más ligeros. También os he dicho
que hay una excepción a esto, que es el turbo Quadra. Pues ya os he contado por qué era un coche que, a pesar de llevar el motor longitudinal y colgado, pues era un coche con un comportamiento deportivo bastante aceptable. Hay muchas curiosidades en el mundo del motor, como estos dos coches que equiparon motores transversales y longitudinales. Y es que lo hemos visto en muchos vídeos. Los ingenieros tienen soluciones para todo o para casi todo. Hoy voy a ser justo y voy a elegir no uno, sino dos coches del día. El Ferrari Mondial T y el Renault 21 Quadra, turbo Quadra. El Ferrari Mondial T, realmente ya el Mondial llegó a ser lo que tenía que haber sido siempre, un auténtico Ferrari. Rápido, potente, de comportamiento deportivo. Y en cuanto al Renault 21 turbo Quadra, pues es que ese coche corría de verdad, pero la combinación del motor turbo con la tracción total hacía que el coche fuera realmente bien. El Mondial, todavía hoy, sobre todo las versiones, no la T, sino las anteriores, para ser un Ferrari sigue siendo un coche relativamente asequible de comprar como coche clásico. Los Renault 21, los turbo Quadra se cotizan mucho, pero uno que no sea turbo Quadra vale la pena y todavía están a precios muy interesantes. Os lo había adelantado. Mariano me pregunta ¿qué es un cárter seco? La respuesta es muy sencilla. Un cárter seco es que no tiene aceite, está en seco. Normalmente, en la inmensa mayoría de los coches, el cárter es donde está la reserva de aceite, donde el aceite que engrasa todo el motor pues va goteando y cayendo, se deposita en el cárter y una bomba lo vuelve a reutilizar. Claro, tú tienes que dejar un espacio entre el cigüeñal, que está girando muy rápido, y el aceite del cárter, con lo cual el motor gana en altura. Un cárter seco es que todo ese aceite que escurre lo recoge mediante un sistema con bandejas y tal, de forma que el cárter no lleva aceite, es una simple tapa y puede ir muy pegada al cigüeñal porque no lleva aceite, el aceite va a un depósito aparte. De esta forma tienes la ventaja de que puedes reducir la altura del motor. Fijaos que en el Mondial se reduce nada menos que 12 centímetros, que es muchísimo. Y es que, como os digo, al no tener que llevar aceite del cárter, puedes hacerlo muy pegadito al cigüeñal. Aurelio me pregunta por el cambio transversal de Ferrari. Bueno, la respuesta no es fácil explicarlo, ¿eh? Lo voy a intentar en pocas palabras para que más o menos lo entienda. Además, este cambio que recuerdo que lo vi y lo oí en el primer Gran Premio que fui de Fórmula 1, me entusiasmó porque el cambio era rapidísimo. Es que cuando lo oías al Ferrari respecto a otros, en los demás, en el que llevan caja Hewland, mayoritariamente notabas un pequeño espacio, un pequeño silencio, pum, y volvía. En los Ferrari era como un cambio secuencial, o sea, era maravilloso. Yo te diría, por hacerlo fácil, que normalmente en los coches pues lleva un árbol que sale del cigüeñal al cambio y luego, una vez del cambio, sale el árbol al diferencial y de ahí los palieres. Y en este caso, por contarlo de forma sencilla, era al revés. Era que primero iba el diferencial y luego iba el cambio transversal. Y los palieres salían directamente hacia las ruedas, directamente del eje secundario del cambio. Era un sistema muy original, muy particular, que durante mucho tiempo otros ingenieros quisieron copiarlo sin éxito y que era un sello de identidad de Ferrari en esta época. Y hemos llegado al final de este vídeo. Bueno, a mí estas cosas curiosas me gusta contarlas. Espero vuestros comentarios a ver si también a vosotros os gustan. Nada, simplemente agradeceros pues que nos escuchéis, los likes, los comentarios, que os suscribáis, que os hagáis miembros, que compartáis los vídeos y, para mí, lo más importante, vernos de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.